Bienvenidos a relatos y leyendas de horror. Queridos escuchas, qué gusto me da traerles otro relato más. Como siempre, saben que estoy muy agradecido porque escuchan los relatos de este canal. Si les pareció interesante la historia, les agradecería mucho que la compartan en sus redes sociales para que nos puedan conocer y así nosotros poder seguir creciendo y traerles más historias. Bueno, sin aburrirles más, el relato del día de hoy tiene como título El perfume, historia de brujería. Hola, me llamo Marley. Estoy casada con Juan desde hace 7 años y tenemos un hijo de 3. Nuestro pequeño se llama Gustavo. Él es un niño encantador, inteligente y muy sano. La vida con mi pareja y con mi hijo en casa siempre fue de mucha paz, armonía y respeto. Mi esposo, además de ser un hombre trabajador, me hace muchos cumplidos. También me lleva a cenar afuera y me trae flores, incluso sin que sea una fecha especial. En verdad es un buen hombre. Pero fue el año pasado, a finales de año, que sucedió un evento extraño, lo que me trae el día de hoy a contarles esta historia. Resulta que después de otro día de trabajo, Juan llegó a casa muy cansado. Tomó un baño y luego se quedó jugando en la sala con Gustavo, mientras yo terminaba de preparar la cena. Durante la cena, Juan preguntó que qué perfume yo estaba usando, y le dije que no estaba usando ninguno. Sí me había bañado, es verdad, pero como no saldríamos a ningún lado y nos quedaríamos en casa, no me puse perfume y ni siquiera una crema perfumada, ya que iba a cocinar y no quería que el olor de la crema se impregnase en la comida. Lo extraño fue que durante toda la cena, Juan seguía percibiendo ese perfume, pero solo él lo percibía, porque yo no olía nada. Luego, cuando nos fuimos a dormir, me comentó que ese aroma seguía perturbándolo. No es posible, Marley. ¿Cómo es posible que no te hayas puesto ningún perfume o loción si yo lo huelo clarito? Además de ese aroma, me trae pésimos recuerdos a mi mente. Aunque creo que no debería decirte esto, ese aroma, esa loción o perfume que te pusiste, se me hace muy similar al que usaba Carmen. Carmen era la ex esposa de Juan, de la que ya llevaba separados 9 años, pues según sus palabras, había vivido una tormentosa relación, llena de peleas, gritos y discusiones. Pero volviendo a mi historia, después de esa noche yo me puse más alerta, pues también empecé a sentir ese perfume. Ya no era solo Juan, yo también me di cuenta que había un aroma, pero era en toda la casa. Por más que yo buscaba de dónde venía ese olor, ese perfume, no lo encontraba. Hice limpiezas profundas en toda la casa, pasando lejía y desinfectante casi por todos lados, pero ese perfume no desaparecía. Es más, se podría decir que ese olor venía como impregnado en nuestros cuerpos, en nuestras ropas y en todos los ambientes de la casa. Fue después de que esto empezó a pasar que toda la paz y armonía que existía en mi hogar desapareció y todo cambió para mal. Juan se volvió una persona irritable, ya no tenía paciencia para jugar con nuestro hijo. Nosotros, que anteriormente rara vez discutíamos, ahora empezamos a tener peleas constantes y frecuentes. De un día para otro, nuestro paraíso se había transformado en un infierno. Toda esta perturbación que se sentía en casa, esta incomodidad, acompañada de ese maldito olor, empezaron a alejar a Juan de mi lado, y ya ni siquiera parecía que quería llegar a casa. Él era un hombre que no veía la hora de llegar del trabajo para estar conmigo y jugar con nuestro hijo. Pero ahora llegaba más tarde, salía con sus amigos y colegas y muchas veces venía oliendo alcohol, por lo que siempre discutíamos. En mi desesperación, empecé a buscar explicaciones para lo que podría estar sucediendo en la casa. Primero, debía deshacerme o descubrir de dónde venía ese maldito aroma que parecía estar impregnado en nuestros propios cuerpos. Desesperada y sin saber a quién más recurrir,
Hablando con una amiga, ella me dijo que eso tal vez podría ser un trabajo de brujería, algún hechizo de alguien que nos tenía mucha envidia por nuestra felicidad. Como yo era y soy muy apegada a Dios, nunca creí en esas cosas de brujería o hechicería, pero todo indicaba de que podría ser algún trabajo oscuro que esté causando todos estos problemas en mi casa. Y sí, como se estarán imaginando, de la primera persona que yo sospeché fue de Carmen, la ex de Juan. Estaba casi segura que ella era la responsable, porque el olor, según decía mi esposo, era el perfume que ella usaba la mayor parte del tiempo. Mi amiga insistió en llevarme a un lugar donde podría descubrir la verdad. Me dijo que ella conocía a una mujer que hacía ese tipo de cosas y que si yo quería, podría hacer un trabajo para castigar a quien me estaba perjudicando. Después de pensarlo mucho, pues como les digo, tengo mucha fe en Dios, decidí hacer una consulta con esa mujer para deshacer cualquier trabajo que nos hubiera hecho. Mi amiga dijo que con gusto iba a agendar una cita para nosotros, que estuviera atenta porque me estaría llamando para decirme qué fecha tendríamos que acercarnos donde la señora. Al siguiente día me llamó, diciendo que la señora me podría atender ese mismo día, que la cita estaba agendada para las 2 de la tarde, y a esa hora era más o menos las 9 de la mañana. En ese instante le dije a mi amiga que me acompañara a ver qué era lo que me decía la curandera. Mi amiga dijo que claro, que con gusto me acompañaría, que estuviera lista y que más después pasaba por mí. Pero muy dentro de mí, yo no estaba muy convencida de ir con esa señora. No sé, algo me decía que no era necesario. Cuando faltaba una hora para que mi amiga llegue, me arrodillé ante un crucifijo que es más o menos de 1 metro de altura, el cual tengo en una pared, y le pedí a Dios y a mi Madre María que me ayudaran, que me permitieran resolver esto sin tener que recurrir a cosas de brujería, hechizos o algo por el estilo. Lo único que yo quería era recuperar mi paz, la paz en mi hogar, y que Juan volviera a ser aquel esposo tan cariñoso que siempre fue. Lo único que pedía yo era que volviéramos a ser felices como antes. Casi cuando terminaba de hacer mi petición, mi amiga llegó. Me dijo que estaba lista para ir con la bruja, que de seguro ella sí me podría ayudar. Pero yo, renuente, le dije que no iba a ir, que había decidido resolver esto de otra forma. Ella se molestó conmigo y dijo que estaba haciéndome un favor. Dijo que si no acudía con ella, tal vez me podría arrepentir, porque si era una brujería poderosa, necesitaría ayuda de un profesional. Pero yo, con mi fe firme en Dios, le dije que no, que yo sabía que la Virgen y nuestro Señor me iban a ayudar. Además le aclaré que no me gustan esas cosas de hechizos o trabajos, que en lo personal yo veía muy mal acudir a esos lugares y con esas personas. Muy dentro en mi interior, yo sabía que Dios y la Virgen escucharían mis ruegos si los hacía con mucha fe. Después de 3 días más o menos de rezar y de pedir con toda mi fe que me ayudaran a solucionar el problema, recibí una especie de señal. Recuerdo que era un jueves en la mañana cuando empecé a limpiar la casa, aún obsesionada con descubrir de dónde venía el olor de aquel maldito perfume. Cuando terminé de limpiar la casa, agarré una canasta de ropa para ponerla en remojo y luego lavarla. Entonces me acerqué hacia el tanque de lavado. Ahí, cuando abrí la llave, el perfume salió mucho más fuerte cuando empezó a brotar el agua. Me pareció muy extraño todo esto y cerré la llave nuevamente. Cuando el agua dejó de salir, el perfume también pareció disminuir su aroma. Entonces, como haciendo otra prueba, volví a abrir la llave y nuevamente el perfume volvió a salir con fuerza. En ese momento pensé que aquel perfume solamente podría estar viniendo junto con el agua y por eso es que este aroma estaba por toda la casa. Y como si alguien me dijo qué hacer, vino a mi mente una idea. Agarré una escalera y subí a una cisterna que tenemos, la cual está detrás de mi casa. Con dificultad retiré la pesada tapa y para mi sorpresa, ahí encontré el problema.
Me encontré con una especie de bulto colgado con alambre dentro de la cisterna. No estaba sumergido por completo en el agua, estaba colocado de tal forma que quedaba por encima del nivel del agua. Confundida y algo temblorosa, bajé con ese bulto en la mano y el perfume ahí se hizo mucho más evidente. Cuando estuve en el piso, abrí ese pequeño paquete y vi lo que contenía. Dentro de él había un muñeco de plástico con el nombre de Juan atado al cuello. También había una muñeca sin cabeza, la cual tenía mi nombre, y un frasco de ese perfume que usaba la ex de mi esposo. Este frasco tenía adaptado un cuentagotas. Me imagino que esta cosa soltaba el perfume gotita a gotita para que no se mezclara de una sola con todo el agua. Aunque me niegue en creerlo, esto realmente era un trabajo de brujería, tal y como había dicho mi amiga. Seguramente esa desdichada de Carmen había hecho esto para destruir a mi familia y mi felicidad. En ese instante, casi sin pensar, rápidamente llamé a Juan al trabajo. Creo que se asustó porque pensó que había sucedido algo grave, ya que yo, cuando le llamé, solo le dije: «Ven a casa, por favor. Acabo de descubrir qué es lo que está causando los problemas en nuestra vida». Dejé esas cosas allí en el piso hasta que Juan llegó. Él vino tan pronto como pudo, y yo, ansiosa y conmocionada, lo esperé afuera todo el rato. Cuando llegó, le mostré lo que estaba acabando con nosotros. Vio esos muñecos, el frasco de perfume de Carmen y esa otra muñeca que tenía su nombre. Se puso tan, pero tan enojado que quería ir ese mismo instante a la casa de su ex a pedirle que le rindiera cuentas, o quién sabe, a cometer qué locura. Incluso dijo que le pondría una denuncia con la policía, pues aunque el hechizo no hubiera tenido efecto entre nosotros, el perfume de por sí solo nos pudo haber matado. En algún momento, Carmen había invadido nuestra casa o había mandado a alguien más para ponernos eso en la cisterna. Esto también podría ser un motivo de denuncia, decía mi esposo. En ese momento yo le pedí calma. Ya habíamos descubierto lo importante y había una mejor manera de resolver esto. Le dije que yo había hallado aquello por pedírselo mucho a Dios y a la Virgen, y que en una especie de visión que tuve en esa mañana, ellos me mostraron cómo acabar con esa pesadilla. Entonces, después de que Juan me escuchó, se calmó un poco y me dijo que estuvo bien que lo hubiese detenido, ya que tal vez hubiese cometido una locura si llegaba donde su ex. Luego, quemamos todo lo que se pudo y el resto lo tiramos a la basura. A partir de ese día, mi esposo y yo comenzamos a rezar por Carmen para que encontrara su camino hacia la felicidad sin destruir a los demás. Al siguiente día, Juan consiguió un albañil a quien le pidió que nos cambiara de cisterna, ya que el perfume estaba impregnado en toda la anterior. También le pidió que después de poner la nueva cisterna, pusiera una reja de protección en la tapa para que nadie más la pueda volver a quitar. Desde ese día, todo volvió a la normalidad. El olor desapareció y regresó la paz y armonía que siempre reinó en nuestro hogar. La verdad que estoy muy agradecida con Dios, porque sé que gracias a mis peticiones y mis oraciones, Él me ayudó a deshacerme de todo eso. Ahora, y si algún día Carmen llega a escuchar esta experiencia, solamente le quiero decir algo. Carmen, intentaste destruir mi matrimonio, mi familia y mi vida, pero no lo pudiste hacer. El mal que hiciste no se compara con el poder de Dios y de nuestra Santa Virgen. Hasta el día de hoy seguimos orando por ti, para que al igual que nosotros, Dios te enseñe tu camino y puedas encontrar la felicidad sin destruir la vida de otros. Esta ha sido mi historia, y gracias por leer. Queridos amigos y amigas del canal, mil gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Y antes de que cambien de video, deseo hacerles las siguientes preguntas y espero leer sus respuestas en los comentarios. La primera, ¿qué opinan acerca de esta historia? ¿Ustedes piensan que tendrían la suficiente fe para terminar con una brujería por su cuenta? ¿Qué decisión hubieran tomado ustedes?
¿Hubieran acudido con la bruja o también hubiesen tratado de poner su vida en manos de Dios? Y la última pregunta, ¿ustedes creen en la brujería? Sin más que decir, se despide su amigo Javier de esta narración y espero escucharnos en un próximo relato. Hasta la próxima.